Hola, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En esta oportunidad he querido compartir con ustedes algo que es una bendición y una alegría que, gracias a Dios, puedo tener. Y es que precisamente ayer me llegó esto que va a ser un recurso muy útil para poder seguir haciendo contenido y compartir de una mejor manera con cada uno de ustedes. Oigan a mi tío, ya van a ir aquí a chicanear que, ay, ahora sí ya conseguí micrófono. Pero no solamente quería compartir con ustedes esta alegría, sino que también quería compartirles una reflexión al respecto. Pues seguramente en tu vida, como en la mía, muchas veces cuando vamos avanzando y alcanzando esos logros, teniendo estas alegrías, esas bendiciones en nuestro camino, podemos llegar a escuchar voces como esa de, eso lo hace por chicanear, lo hace por mostrar que es más que otra persona. Y resulta que no, sino que más bien es el compartir la bendición que Dios nos permite tener, el como magnificar esa gratitud hacia el Señor. Y eso es algo que es muy importante y que debe ser parte de nuestras vidas. Siempre esa gratitud, ese agradecimiento, tanto con Dios como con el otro, con el prójimo, con las personas que nos rodean. Y además de eso, algo que quería compartir con ustedes tiene que ver con una pregunta que muchas veces me han llegado a hacer tanto cuando estaba estudiando como ahora que comparto estos videos que, como pues ustedes ya saben, van enfocados a querer estudiar la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero con la característica o la diferencia de querer ver desde el hebreo bíblico, desde el griego bíblico, qué podemos aprender, qué podemos encontrar y descubrir allí en la palabra de Dios. Y pues la pregunta que me han hecho es, ¿y usted cómo hace para aprender esto? Porque el hebreo o el griego se ve que no es tan fácil de entender, no es lo cotidiano que nosotros estemos viendo. ¿Cómo hace para aprender? ¿Cómo hace para tener ese resultado? ¿Cómo hace para haber alcanzado ese proyecto, ese logro en su vida? Y con relación a esta pregunta, este texto bíblico ha sido algo fundamental, algo clave que yo he tenido en cuenta para poder alcanzar esos objetivos y que espero también te sea útil, pues para que lo tengas presente en tu vida. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y un primer aspecto que quisiera resaltar aquí tiene que ver con la palabra todo, porque pues digamos literalmente tiene que ver con todo lo que lleves a cabo, toda la obra que emprendas, todo el trabajo que desarrolles, ejecutes, no solamente lo que hagas, por decir así, en las cuatro paredes del lugar donde te congregas, de la iglesia, de ese lugar donde te reúnes, sino que trasciende y va más allá a literalmente todo lo que hagas en tu vida, ¿sí? Todo lo que emprendas, todo lo que vayas a llevar a cabo, debes hacerlo como para el Señor. Todo ello debes llevarlo a cabo como si se lo fueras a presentar al Señor. Y en relación a la pregunta que les mencionaba, esto fue algo que empecé a tener en cuenta. Dentro de ese todo, pues también aplicaría el estudio, el trabajo, lo que vaya a hacer, de hacerlo de la mejor manera, como si pudiera llegar y decir, Señor, quiero mostrarte esto que he hecho, esta manera en que estoy estudiando tu palabra. Sí, sí me sentiría satisfecho de poder decir, Señor, quiero presentarlo, que quisiera contarte lo que he hecho, o por el contrario, como que no tendría esa comodidad de poderlo hacer porque no estoy haciendo lo suficiente o no me estoy esforzando de la manera que lo debería de hacer.
Eso es algo que nos va a motivar a cada vez a hacer las cosas de una mejor manera, a ser responsables, a tener ese compromiso, no por cumplir solamente, sino por hacer las cosas de la mejor manera, por hacerlas con todo el compromiso y la dedicación, ya sea en el estudio o en la labor como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como empresario, como empleado, en las diferentes áreas o espacios que nos desenvolvemos, que como les mencionaba también, no solo se quedaría allí en la iglesia o en la congregación, sino que trasciende y va más allá, porque allá es donde va a causar ese impacto de ver la diferencia, cómo haces las cosas en comparación de pronto a otras personas, no para mostrarte como, ah, yo soy lo mejor que hay aquí, a mí nadie me gana, no, sino para honrar al Señor y de esa manera la gente pueda ver esa diferencia, pueda ver cómo estás marcando la diferencia en lo que haces. Otro aspecto que quisiera resaltar es este, la palabra que está apuntando la flechita de color azul, es decir, la palabra siges. Y es que es muy interesante ver cómo al buscar esta palabra en un diccionario de griego encontramos lo siguiente. Esta palabra también se puede traducir como soplo, aliento, respiro, o tiene que ver también con el aliento vital, el alma. Por eso, en otras traducciones del texto bíblico, como por ejemplo aquí en la Biblia del Oso, esta parte del versículo la han traducido de la siguiente manera. Y todo lo que hicierdes, hacedlo de ánimo. Y podríamos considerar aquí, si no tiene relación con el hecho de todo aquello en lo que pongas tu alma, todo aquello en lo que inviertas tu vida, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Todo aquello en lo que estás invirtiendo literalmente tu respiración, entrégalo, preséntalo como si fuera algo que estás haciendo para Dios. Y lo último que quisiera resaltar es esta parte que tenemos en el versículo 24, que nos aclara, nos lleva a entender el hecho de que nosotros debemos hacerlo todo como para el Señor, porque es al Señor, es a Cristo a quien servimos, y de Él es que vamos a recibir la recompensa. Y pues aquí es donde también tiene que ver esto que les compartí al principio del video. Esas bendiciones, esa provisión que Dios nos brinda cuando buscamos hacer las cosas para Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él. Como les decía, no solo dentro de los muros del lugar donde nos congreguemos, sino aún más allá, fuera de, en tu trabajo, en tu familia, con los que te rodean, siempre hacer todo como para el Señor. Pues seguramente algo que has notado en mis videos es los diferentes recursos que voy mostrando en la medida que comparto cada una de las enseñanzas. Y literalmente cada uno de estos recursos ha sido como si el Señor dijera, eres feliz haciendo lo que haces, mira, sigue siendo feliz, sigue haciendo aquello que te gusta, sigue compartiendo con otros lo que has aprendido. Y eso no quiere decir que no puedas servirle a Dios con lo poco que tengas, sino más bien es una invitación a que tengas presente cómo en la medida que cada vez hagas más las cosas como para el Señor, Él también te va a ir brindando esos recursos que anhelas para hacer ese video, esa canción, esa predicación, eso que tú quieres hacer de la mejor manera. Es por eso que quería animarles a que tengan presente eso también en sus vidas. Siempre en todo lo que inviertan su vida, su respiración, lo hagan con ese compromiso, como si quisieran presentárselo al Señor. Aún en medio de esas voces como las del principio. Así que ánimo y nos vemos en una próxima oportunidad para aprender un poco más de la palabra de Dios.